Hola, muy buenos días a todos y todas. Estamos en nuestra quinta conferencia. Bueno, esta quinta conferencia trata alrededor de los jóvenes y las posibilidades de participar. El día de hoy tenemos como invitados a tres personas. Una de ellas es Elena. Mira, te doy la más cordial bienvenida a estos espacios. Ya es nuestro quinto espacio en conferencias, el cual, bueno, ha sido muy nutrido en términos de los temas que se han tratado y de las discusiones que se han generado. Elena es PhD en gobernabilidad de la Universidad de Essex, de Reino Unido, con una especialización en análisis de indicadores sociales, calidad institucional y comportamiento político. Desde el 2011 es consultora para el Banco Mundial en el sector de la educación, participando en proyectos ligados a educación y desarrollo humano. Actualmente también es consultora para el PNUD en el área de juventud, para el clúster de gobernabilidad del Buró Regional de América Latina y el Caribe, y es profesora invitada en la Universidad Católica de Uruguay y ha enseñado en la Universidad de Essex, de la Universidad del SEMA y la Universidad Torquato de Tela y la Universidad de Buenos Aires. Entonces te damos la más cordial bienvenida, Elena. Posteriormente tenemos a Santiago Soto. Santiago Soto es director de la División de Articulación y Estudios de Juventud del INJU, Instituto Nacional de Juventud de Uruguay, institución que se encarga de la elaboración y supervisión del Plan Nacional de Juventudes, y él ha trabajado en el sector público en el diseño y puesta en funcionamiento de políticas sociales directamente vinculadas a infancia, adolescencia y juventud, y ha trabajado en diversos proyectos apoyados por el PNUD, UNFPA, ONU, ONU Mujeres y el BID. Y bueno, digamos que nuestro más acompañante que estaba en todas las conferencias es Ernesto Rodríguez, es sociólogo, director del Centro Latinoamericano para Juventud, experto en políticas públicas de juventud y coordinador del portal de juventudes de América Latina y el Caribe. Bueno, Ernesto, como lo hemos nombrado en todas las ocasiones, es investigador docente, autor de numerosas publicaciones, incluyendo esta iniciativa de jóvenes, centradas en los temas de su especialidad. Trabaja como asesor de gobiernos y organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe, y en el diseño y monitoreo de la evaluación de proyectos, así como en la capacidad de recursos humanos y el desarrollo de sistemas de información y observatorios sociales. Él es consultor internacional de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la Unión Europea, bueno, y de otras agencias de cooperación internacional en políticas públicas de juventud, prevención de la violencia y desarrollo social. Y en dicho marco, pues ha realizado consultorías en todos los países regionales. Y por último, bueno, él ha sido presidente de la Organización Iberoamericana de Juventud, OIJ, y es director del Instituto Nacional de la Juventud, INJU, de Uruguay. Entonces, bueno, les deseo la más cordial bienvenida. Espero que este espacio podamos serlo nutridos para todos y que cada uno nos contagie de sus pasiones y realmente todo el proceso que han desarrollado. Entonces, te dejo la palabra, Elena, y te deseo la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias. Avisan si no se escucha bien o algo. Bueno, la convocatoria que me hizo la escuela virtual para estar con el grupo y con la gente de este curso tiene que ver con la importancia de la medición de indicadores. Vamos, específicamente en el marco de la colaboración con juventudes, con el clúster de PNUD de juventud y con OIJ, yo estuve de la construcción del índice de expectativas juveniles, que fue creo que ustedes ya tuvieron algún material que circuló por ahí, y que tuvo que ver específicamente con la intención de medir las expectativas de los jóvenes hacia el futuro, pero en esto era la cuestión de la importancia de medir indicadores y bueno, también no solo es el porqué del índice de expectativas, sino también es el porqué de toda la encuesta, por qué hicimos una encuesta sobre juventudes en Iberoamérica y por qué ahora estamos encarando hacer una segunda que además es más ambiciosa y tiene mayor alcance. También Ernesto está en el proyecto, así que también es cómplice de estas intenciones de medir cuestiones actitudinales y subjetivas de los jóvenes. Y sobre esto, en los 10 minutos que voy a hablar, voy a decir tres cosas. Una primera cuestión tiene que ver con la importancia de que proyectos sobre juventud o iniciativas sobre juventud, tanto desde el Estado como desde los organismos internacionales y también, ¿por qué no?, desde
la iniciativa privada o la sociedad civil, la importancia que tienen esas iniciativas, la cuestión de medición de indicadores blandos, pero también duros, ¿no? O sea, hay una tradición más grande, si se quiere, o históricamente más larga de medir indicaciones duros, de medir indicadores duros antes de diseñar proyectos, pero a veces no se hace o no se hace tan rigurosamente como se debería, y hay un creciente interés en medir indicadores blandos. Y ahí hay una primera cuestión que quiero decir, y que es como una cuestión si se quiere, como filosófica respecto de por qué hay que hacer medición de indicadores lo más riguroso, lo más sesudo posible antes de diseñar o antes de llevar adelante cualquier política. Y ahí yo creo que hay una cuestión importante, y que es la cuestión de que los indicadores tienen que servir para que sepamos si nos estamos equivocando. Yo creo que ahí hay una cosa importante que tiene que concebir tanto un investigador en indicadores como un gestor de políticas públicas, y que de afrontar los planes y los proyectos con escepticismo. Digamos, como somos los especialistas en temas de juventud, pero siempre podemos estar equivocados, y siempre en realidad los jóvenes y los destinatarios de políticas estar necesitando otra cosa, que no nos dimos cuenta, que antes pensábamos una cosa y ahora cambió, que todo en un grupo poblacional tan cambiante, tan como las juventudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mediciones nos tienen que estar todo el tiempo controlando que nuestras ideas no sean mitos y no sean prejuicios, todo el tiempo que los indicadores nos den jóvenes. Y hay una cuestión que quiero agregar, esta cuestión de poder estar equivocado, de que nuestras convicciones en realidad adaptarse a identidades nuevas o cuestiones cambiantes, es algo que también es muy difícil para la convicción política. Generalmente los gestores en políticas, tanto en políticas públicas como ONGs o especialistas de organismos, generalmente tienen convicciones políticas y normativas muy fuertes, por lo cual es doblemente importante poner a juego el indicador empírico. Bueno, pero esto que yo estoy convencido es verdaderamente así, esto me lo está diciendo la realidad, y por supuesto, bueno, finalmente la decisión de la política pública es el juego de las dos cosas, ¿no? El juego de las convicciones, o decir, bueno, esto lo estoy viendo en la realidad, sí, pero tengo otra convicción, y hay un trabajo que tiene que ver con comunicación, o con convencimiento, o con creación de nuevos consensos. Y ahí hay una interacción que es complicada, pero si falta el dato, podemos equivocarnos mucho y no estar sabiendo que nos equivocamos. Entonces, esa es una primera cuestión de la que quiero hablar. El acercamiento a la medición de indicadores y la importancia de la medición de indicadores es que los indicadores todo el tiempo refuercen nuestro escepticismo, y que tengamos que convencernos una y otra vez empíricamente de que lo que estamos haciendo es lo que es necesario y lo que es demandado y lo que es considerado bueno por los grupos a los que nos estamos dirigiendo con las políticas públicas. Ahí hay una segunda cuestión tiene que ver con esto que digo, es lo que demandan y lo que quieren, ¿no? Y ahí vamos a la cuestión de los datos blandos, los datos actitudinales. Tradicionalmente la medición de indicadores, digamos, hace mucho tiempo que se acepta, bueno, sí, antes de hacer una política pública hay que hacer una medición de indicadores duros, ¿no? Acá están los pobres, acá están las madres adolescentes, acá cosa como sin problemas de medición, porque pobreza se mide por ingresos, o salud se mide por determinadas categorías duras. Y esto crecientemente ha sido cuestionado o ha sido complementado, no cuestionado, pero sí complementado por las ciencias sociales en general, y en gran medida hay una cuestión ahí importante del enfoque de capacidades que sostiene PNUD, ¿no? Esta idea de, bueno, cuando hablamos de bienestar, no estamos hablando de bienestar únicamente de ingresos, que entonces podamos medir fácilmente, digamos, en una escala que es de plata, o de bienes materiales, sino que también hay una idea de bienestar que tiene que ver con la buena vida. En instancia, con el desarrollo de capacidades para la vida que cada individuo considera mejor. Digamos, esto también ha tenido desarrollos en las teorías económicas que se han dejado permear más por la teoría y por las ciencias de comportamiento, que tiene que ver con esta idea de
no podemos formular una teoría uniforme de la racionalidad. Nosotros decir, bueno, tener más ingresos para todo el mundo racionalmente y homogéneamente es mejor. Sí, digo, en términos generales uno puede ahí hacer una universalización. La gente prefiere no ser pobre, ok. Pero la utilidad que va a generar el aumento de ingresos no es la misma para todos. Puede haber que piensen, que tengan distintas medidas de la utilidad que generan los ingresos, o que inclusive en un momento piensen que prefieren renunciar al aumento de ingresos o al crecimiento económico individual y prefieran un desarrollo comunitario más armónico, digamos. Y esto es algo que hay que entenderlo desde la medición de los indicadores blandos. Entonces, la medición de expectativas, la medición de cuestiones normativas, la medición de las expectativas hacia el futuro, estudios como felicidad, estudios de subjetivo, han ido tomando preponderancia. Y de hecho, los organismos internacionales han tomado iniciativas bastante vanguardistas en ese sentido. PNUD fue uno de ellos, cuando empezó las tradicionales estadísticas de la parte de atrás del informe de desarrollo humano, cuando vemos, bueno, acá están las estadísticas de educación, acá están las estadísticas de ingresos, bueno, y se fueron agregando esos apartados de estadísticas de encuestas sobre felicidad o encuestas sobre bienestar subjetivo. Esto ha pasado en varios organismos internacionales e incluso las oficinas de estadísticas públicas de países tomaron iniciativas en este sentido, de no solo medir los indicadores duros, sino los indicadores blandos. Nuestro objetivo cuando diseñamos la encuesta iberoamericana de juventudes y un índice de expectativa de juventudes se enmarca en esta idea, en la idea de entender no solo lo que los jóvenes necesitan objetivamente, entre comillas, sino también lo que esperan, qué expectativas tienen respecto del futuro, y en ese sentido en donde hay campos donde, si se quiere, donde también las iniciativas más novedosas o más vanguardistas de políticas públicas tengan más espacio, porque estamos viendo que ahí hay expectativas más optimistas o lo que fuera. Eso es lo que queremos informar. Y un último tema, y voy a cerrar, tiene que ver con la idea de la medición de indicadores, darle cada espacio a o encontrar, digamos, de la manera más eficiente posible el equilibrio entre no solo entre lo cualitativo y cuantitativo, que esto es una cosa muy clásica en las ciencias sociales. No, bueno, esto nos dicen las estadísticas y esto nos dicen las entrevistas en profundidad, los grupos focales, entender el sentido más allá de los números, sino también una cuestión, y esto creo que es importante para las personas implicadas en políticas públicas, que tengan que ver como con lo micro y con lo macro. ¿Por qué hacer estadísticas o grandes estudios, muy extendidos estudios cualitativos sobre expectativas y etcétera? Porque los gestores de políticas generalmente tienen como mucha información sobre lo que llamamos las minorías intensas, ¿no? Generalmente hay en los jóvenes, por ejemplo, hablando de jóvenes, hay un conocimiento por parte de los gestores bastante de los movimientos, de los activos, de los jóvenes implicados, de los jóvenes más, de los grupos más proactivos, digamos, en la actividad social, y uno como especialista en juventudes corre como cierto riesgo de poner demasiado el foco en los jóvenes que son muy expresivos, digamos, los jóvenes movilizados y expresivos que manifiestan determinados intereses o demandas o necesidades, y hay otras demandas que pueden quedar un poco más silenciosas, un poco más apagadas, y realmente la única acercarse es el estudio de indicadores de actividad. Como que no solo saber lo que los que hablan dicen, sino saber qué dicen o qué quieren decir los que no hablan. Y hay que ir a buscar los perfiles de la investigación social. Y eso también puede ser una utilidad que, bueno, los especialistas en investigación pueden ayudar, pueden tener algo ahí fructífero e interesante con los gestores de políticas para abarcar más demandas, digamos. No sé, como ayudar, la idea es que la medición de indicadores blandos pueda ayudar a los gestores en políticas a ver más cosas, dejar de ver lo que ya ven, sino a complementar miradas y a abrir puertas, digamos, que no se abren a través de la actividad política o militante, digamos, sino que necesitan algún otro tipo de acción
bueno, que tiene más que ver con una intencionalidad sistemática de levantamiento de datos. Bueno, eso es, creo que con los 10 minutos, pero es más o menos lo que les quería contar como introducción al tema de indicadores. Buenas, creo que enganchaba yo ahora, pero para no dejar este hueco por ahí, muy interesante lo que estuvo contando Elena. Yo también más o menos me voy a desarrollar más o menos al mismo tiempo que planteó Elena. En primer lugar, agradecer la oportunidad bueno, de contarles y mostrarles, tratar de decirles en algunos minutos un poco la experiencia de Uruguay. Voy a estar más centrado en la cuestión de la participación, pero todo el debate que nos planteaba Elena es un debate que es recontra pertinente y está bien metido en la matriz de políticas sociales en general del Uruguay y de políticas de juventud en particular. Yo formo parte del equipo técnico del Instituto Nacional de la Juventud. Así que 3 puntos básicamente. El primer punto era contarles un poco el recorrido del INJU. Sé que algo de esto han podido saber y sé que algo de esto han estudiado, han recorrido la gente que esté vinculada a la escuela virtual del PNUD, pero contarles, Uruguay es un país pequeño, que ya pasó la transición demográfica, digamos, el peso poblacional de los jóvenes en el total de la población está relativamente estabilizado, cerca del 24%, eso no se va a mover mucho en las próximas décadas, digamos, a diferencia de otros países de la región. Es un país más parecido capaz a Argentina, pero bastante distinto a otros países como Brasil, Paraguay, países que tienen claramente un estado de transición demográfica anterior a Uruguay, en el sentido de que el peso poblacional de los jóvenes todavía es superior y por ende todavía la discusión respecto al bono demográfico es una discusión muy pertinente. En Uruguay simplemente la discusión, el bono demográfico ya lo gastamos, digamos, ya pasamos por esa etapa donde el peso poblacional de los jóvenes era muy grande y por lo tanto eso permitía tener una tasa de actividad más alta a nivel global de la sociedad y que con eso financiar en parte también el sistema de seguridad social con una pirámide con relativamente pocos adultos mayores. Esa etapa nosotros ya la pasamos y bueno, entonces ese es un poco el país que nos toca vivir. Es un país geográficamente muy integrado, muy igualitario dentro de la región y con un PBI per cápita bastante alto también en términos de la comparación internacional, y en la tabla de IDH también es un país con un índice de desarrollo humano también en términos regionales bastante alto. Eso como para comprender un poco el conjunto también de dónde es que se enmarcan, digamos, estas acciones que les voy a contar yo un poco del Plan Nacional de Juventudes de Uruguay. Así que el segundo punto era meterme un poco directamente en el Plan Nacional de Juventudes y algunas iniciativas concretas en el tema participación. No sé si ahí está hablando Ernesto, creo. No, en primer lugar lo que les decía y le vuelvo a repetir, que ustedes no habían podido escuchar, agradecer obviamente a la Escuela Virtual de PNUD por la invitación para poder contar un poco lo que fue y lo que es la experiencia de Uruguay en el tema políticas de juventud y bueno, un poco lo que ha sido no voy a hablar tan específicamente sobre las cuestiones de la importancia de los indicadores blandos y duros como mencionaba Elena, pero me resultaba muy importante levantar que ese es un aspecto central de la elaboración de políticas públicas sociales, en particular en general en Uruguay y en particular dentro de la política de juventud. Entonces, ordenar un poco la exposición, que también la idea era que no extenderse más allá de los 10 minutos, hacer algo cortito después para poder hacer un intercambio luego. Básicamente ordenar en 3 puntos. El primer punto que había arrancado a contar tenía que ver con poner un poco en contexto lo que es la sociedad, el Uruguay, digamos, para saber también estas políticas de juventud se insertan en una institucionalidad y en un país que tiene ciertas características. Uruguay es un país pequeño, de 3 millones de habitantes, bastante extenso, con poca densidad poblacional, que ya transitó la transición demográfica, por lo tanto, el peso poblacional de los jóvenes ya pasó de ser relativamente alto a estancarse en una tasa relativamente baja de cerca del 22-23%, y es probable que de ahí no se mueva en las próximas décadas, porque ya hemos completado, digamos, la etapa de bono demográfico, donde el peso poblacional de los jóvenes permitía sostener de forma más generosa quizás a las generaciones más viejas, que todavía eran relativamente pocas. Entonces Uruguay tiene un sistema de protección social
muy generoso hacia los mayores de 65 y una población joven relativamente con una base bastante estrecha, digamos. Eso para contar un poco, sé que algo de estas cosas han visto, pero para poner un poco en contexto al Uruguay. Uruguay es un país de PBI per cápita alto, de desarrollo, índice de desarrollo humano relativamente alto también para la región, siempre estamos hablando, y un país bastante igualitario, también insistimos, dentro de la región. Cuando uno lo compara con el país más desigual de Europa, igual Uruguay sigue siendo un país desigual, pero en la región es un país relativamente igualitario, con una tradición muy fuerte de partidos políticos y de políticas públicas de protección en general bastante fuertes. Eso como para poner un contexto del país, para entender un poco las políticas de juventud, que en particular el Plan Nacional de Juventudes, que era el segundo punto que quería contarles, que justamente es digamos, la gran innovación de política, la gran apuesta que hizo esta última gestión, esta última administración, de poder ordenar el conjunto de iniciativas que se desarrollan en términos a juventud, porque en realidad las sectoriales, ¿quiénes son las instituciones que efectivamente tienen contacto con los jóvenes? ¿Es solamente el INJUS? ¿Son solamente los institutos de juventud? No, los institutos de juventud son en general organismos relativamente pequeños en ejecución presupuestal y relativamente pequeños en alcance. La potencia, en nuestro punto de vista, de los organismos especializados en juventud está en poder articular el conjunto de políticas, en particular en Uruguay, de políticas sociales, porque es el énfasis que tiene el INJU en Uruguay, porque es un instituto que está inmerso en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, es poder darle una visión de juventud, digamos, al conjunto transversal, al conjunto de los programas e iniciativas que tienen que ver específicamente con los jóvenes. Abandonar la lógica de pensar cada programa únicamente desde la sectorial, ¿no? Casi como hay un director de familia siempre ponía el mismo de un programa de adolescencia que también trabaja desde esta lógica, ponía siempre el ejemplo que las familias un día iban a tener que poner de 8 a 10 atiendo a la gente del Ministerio de Salud Pública, de 10 a 12 atiendo a la gente del Ministerio de Educación. O sea, pensar las políticas sociales no desde la sectorial, sino pensarlas desde el sujeto, desde las problemáticas del sujeto, y desde ahí poder generar un conjunto coherente de iniciativas que se las con instrumentos distintos de la coordinación interinstitucional del Plan Nacional de Juventudes que ejecutó el Instituto Nacional de la Juventud durante estos últimos años, y que estuvo organizado en 4 grandes ejes, y ahí vamos a ir hacia el camino del tema participación. Un eje vinculado a la integración educativa, muy fuerte, es una de las temáticas de mayor preocupación en la temática de juventud en el Uruguay. Otro eje vinculado a la emancipación, que es básicamente trabajo y vivienda. Otro eje vinculado a la salud integral y calidad de vida, y un cuarto y último eje, pero no por último menos importante, que nosotros hemos hecho un hincapié central en este punto, el eje de la participación. Que ese eje sí es el que a nosotros nos queda más reducido a la ejecución directa del Instituto de la Juventud, de los programas efectivamente de implicancia, participación y movilización de los jóvenes, que eso sí se ejecutan más de forma directa desde el Instituto Nacional de la Juventud, que entonces ejecuta un Plan Nacional de Juventudes que es básicamente intersectorial entre los ministerios, ¿no? O sea, en una mesa que es una Comisión Nacional de Juventud que nuclea a los referentes técnicos y políticos de los principales ministerios que tienen políticas específicas en juventud, y además tiene una en la que trabajo yo, que coordino yo, y otras 2 áreas vinculadas, una al abordaje territorial del instituto y al abordaje específico de la ejecución de algunos programas que nos parecía importante que tenían que estar directamente vinculados a la ejecución del Instituto Nacional de la Juventud, que son programas específicos en la cuestión vinculada a participación. Entonces, en este segundo punto quería contarles súper por arriba 2 o 3 programas que nos parecían interesantes para mostrar como ejemplos del enfoque de participación, el enfoque que le damos a la participación desde el Instituto de la Juventud, que no es solamente desde el Instituto, es un enfoque más global porque incluye al Plan Nacional de Juventudes. Quería contarle la experiencia en particular del Fondo de Iniciativas Juveniles, que es pequeños fondos que se transfieren directamente a colectivos de personería jurídica. Son colectivos vinculados a los proyectos sociales, artísticos, culturales, a proyectos productivos, a cuestiones vinculadas a lo rural, a un conjunto muy amplio, digamos, una agenda de protección del medio ambiente, una agenda muy grande de iniciativas que tienen los jóvenes y que florecen en el territorio
de forma espectacular y que en general quedan completamente por fuera de los instrumentos que se diseñan desde las políticas públicas. Entonces, este Fondo de Iniciativas Juveniles fue una de las iniciativas fuerza que tuvo el Plan Nacional de Juventudes y que logró una adhesión muy grande, digamos, sobre todo de trabajo también a nivel territorial, donde tenemos proyectos en localidades muy, muy chicas, donde con un pequeño apoyo realmente se hacen cosas que son muy significativas. Y insisto con esto de que no es necesariamente una personería jurídica, hay muchas experiencias de este estilo que terminan transfiriendo recursos a organizaciones que gestionan, digamos, la participación de adolescentes y jóvenes. Esto no, estos son apoyos directos a grupalidades, a grupos de jóvenes, más allá de la modalidad jurídica que tengan para poder poner en práctica sus ideas, porque nosotros estamos convencidos que para que la participación y la voz de los jóvenes efectivamente exista, también hay que tener recursos y para eso hay que apoyarlo desde las instituciones públicas. Otro programa distinto, vinculado al eje de educación, es el programa Compromiso Educativo, que es un programa donde hicimos una convocatoria abierta, que claro, este es un buen programa para entender también la lógica de cómo el INJU trata de ser una agencia, un organismo vinculado a la innovación en políticas, en la matriz universal de políticas sociales, o sea, cómo nosotros tratamos desde el Plan Nacional de Juventudes de modificar algunas características de la matriz universal de protección para que se adecue, digamos, a las realidades y a las culturas juveniles. Y ahí uno de los programas insignias, Compromiso Educativo, que les decía, lo que hace justamente es convocar a estudiantes de nivel terciario, o sea, gente que estudia para profesores, gente que estudia para profesional en varias áreas de la Universidad de la República y de otras universidades, a que se involucren con estudiantes de segundo ciclo, digamos, que en Uruguay tenemos 6 años de primaria, 6 años de educación media, y luego tenemos la educación terciaria, o sea, son estudiantes terciarios que se involucran con estudiantes del último tramo, digamos, de la educación secundaria, que es nosotros llamamos segundo ciclo, y los apoyan para seguir adelante con sus estudios en una figura que nosotros llamamos referente par, que trabaja desde el vínculo, no solamente es un trabajo ayudando a hacer deberes, digamos, no es esa la idea, sino es una idea de trabajar desde el vínculo, desde la referencia, para generar sinergias positivas que permiten a los estudiantes superar algunas de las cuestiones que los tienen, que les impiden terminar. Digo que nuevamente es una de las problemáticas principales del Uruguay, terminar la educación media. Entonces, ese es un componente dentro de un programa que tiene 3 componentes. Tiene un componente fuerte de becas, tiene un componente de acuerdo educativo y tiene un componente de referentes pares donde la participación está metida en el corazón mismo del programa. Moviliza a cientos, ha movilizado a miles de jóvenes durante este quinquenio y ha sido una experiencia que ha tenido, en términos de evaluación de impacto, buenos resultados, tanto en continuidad como en mejora de los aprendizajes. Luego podría contarle algunos como escuelas, como centros educativos abiertos, el programa Centro, que ahí capaz que Ernesto puede contar un poco más, que se lo dejo a él, y también un programa en particular de vincular la participación al territorio, que hemos llamado Impulsa, que justamente trabaja, intenta salir, digamos, de la institución para poder ponerse en contacto con este conjunto de grupos de jóvenes que realizan cosas muy interesantes y que quedan fuera de las instituciones muchas veces, o que no saben cómo acceder ni cómo apoyar a esos jóvenes, que salen, digamos, de extramuros, digamos, de las instituciones, para poder vincularlos a la participación, a la toma de acción directa, a la toma de decisiones. Así que eso para decirles nada más algunos ejemplos. Tenemos 4 ejes, un eje participación, pero la participación es transversal a los 4 ejes del plan. Les conté un proyecto, un programa que era exclusivamente de participación, como era el Fondo de Iniciativas Juveniles, pero uno que transversaliza la perspectiva también de participación en el eje educación desde esta visión, digamos, transversal que tiene de generación de innovación, de instancia de articulación que tiene el Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay. Y el último punto que quería contarles es, nosotros estamos ejecutando, Uruguay tiene un ciclo de políticas de 5 años, donde tiene unos primeros 2 años un primer año muy de elaboración política, luego tiene 5 años de presupuesto aprobado, entonces tiene un segundo año de mucha instalación de programa, un tercer año de ajuste, y luego tiene un cuarto y quinto año más no es de piloto automático, pero digamos es de consolidación de los programas que tienen. Entonces, desde el Instituto Nacional de la Juventud tuvimos, a instancia de Matías, el director, que se excusa por no haber estado acá, pero que le hubiera gustado mucho también participar de
de esta conversación y que obviamente les envío un saludo a todos los participantes y en particular también al panel. Nosotros aprovechamos esta oportunidad, y ya estoy redondeando para terminar, esta oportunidad de estos últimos, de esta bajada en el ciclo de ejecución tan fuerte, para poder desarrollar un gran diálogo que llamamos Plan de Acción de Juventudes 2015-2025, que fue que fue un proceso donde, bueno, Ernesto participó en una de las componentes del proceso, un proceso de tratar de subir la mirada respecto a las políticas de juventud en un horizonte de más largo plazo. Y entonces terminamos, que eso también les puedo dejar después el link para que puedan bajar los documentos. Hubo un componente, termina el producto final para verlo, digamos, en materializado, es un conjunto, una tríada de 3 documentos, digamos, que uno sintetiza el proceso participativo, donde hubo consultas en todo el territorio nacional, donde se trató de dialogar con los jóvenes más sueltos, entre comillas, no vinculados a las organizaciones más institucionalizadas. Hubo instancias específicas de trabajo con las organizaciones juveniles institucionalizadas, que están más vinculadas a la capital del país, donde se concentra una parte importante de las organizaciones juveniles en el Uruguay. Estoy hablando desde movimientos religiosos, jóvenes de PIT-CNT, que es la Central Única de Trabajadores del Uruguay, digamos, jóvenes vinculados a los gremios, vinculados al artístico y cultural, o sea, un conjunto muy, muy amplio que discutió en torno a los 4 ejes del Plan de Acción de Juventudes en clave de propuesta. Y a su vez se hizo un encuentro final, digamos, que fue una conferencia nacional de juventud donde participaron 2.500 jóvenes de todo el país, que fue una instancia muy potente de trabajo sobre propuestas, donde se terminó generando un producto también de levantar propuestas de los diferentes grupos juveniles y de las diferentes modalidades de participación en el Plan Nacional de Juventud. Entonces, un primer libro, un segundo libro, una visión de consultorías específicas, que ahí participó Ernesto en el componente de propuestas que tenían que ver con centros de educación, de convivencia en la educación media, modelos de desarrollo y políticas de juventud. Las políticas de juventud tienen que estar pensadas en un modelo de desarrollo, no es lo mismo políticas de juventud para un país plaza financiera que se va a dedicar a la actividad bancaria, que un modelo de política de juventud para un país que se imagina hacia adelante como un país de base agroexportadora, pero con gran incorporación de trabajo calificado en sectores de punta, digamos. Eso implica pensar a la juventud en cómo se inserta en esas cadenas de valor internacional, en el marco de cómo se inserta el Uruguay en esas grandes cadenas de valor, y bueno, algunas otras iniciativas también que están ahí, las pueden mirar en profundidad, los invito. Y un último, que es el plan propiamente dicho, y con esto termino, que el plan es, el que es el librito verde, que se los dejo, es básicamente, nosotros lo que queríamos era legarle al próximo gobierno un catálogo, un repertorio, un conjunto de prioridades de política, que además no fuera algo que escribimos entre 4 paredes las personas que estamos en el INJU, sino que reflejara realmente la capilaridad, las raíces que tienen, digamos, estas propuestas, tanto a nivel de lo que es la organización de los jóvenes, como los jóvenes que viven y transitan en el territorio en Uruguay durante toda su vida. Entonces, nosotros, claramente, esto no es un programa de gobierno, nosotros estamos en elecciones nacionales, vendrá el gobierno que venga, el año que viene asumen las nuevas autoridades, y cada gobierno tiene derecho, tiene la obligación de imprimirle su sello a las políticas públicas, y en particular también a las políticas públicas de juventud. Pero lo que estamos legando al próximo gobierno es un repertorio que, más allá de énfasis, deja marcadas prioridades de políticas específicas en las principales áreas identificadas de problema, que son los mismos 4 ejes del Plan Nacional de Juventud, para que a partir de eso tengan parte del camino allanado para generar un nuevo plan de juventud, que ese sí, tendrá presupuesto, tendrá objetivos claros, tendrá indicadores claros, tendrá mediciones claras, en el marco de una ejecución quinquenal, que es el horizonte en el que se trabajan en las políticas públicas en Uruguay. O sea, nosotros dejamos este legado que le dejamos a la próxima administración, es un decálogo, un repertorio, un catálogo de políticas que tienen una cierta discusión grande atrás, y que intentamos que refleje de la mejor manera posible un gran proceso participativo de mucha implicancia juvenil, y que obviamente las autoridades en los planes quinquenales nacionales de juventud, como el que nosotros ejecutamos ahora, tomarán sus énfasis y pondrán también en funcionamiento sus maquinarias de cómo institucionalmente incluir la visión y la voz de los jóvenes en el conjunto de las políticas sociales, y en particular las de
las de juventud. Así que eso era un poco, capaz que un poco entreverado, pero cómo es un poco nuestro recorrido y cómo está la participación metida en el desarrollo de las políticas de juventud en Uruguay. Vale, Santiago, muchas gracias por tu intervención. Bueno, creo que hiciste bastantes aportes a las personas que justamente hemos tomado el curso y también viendo un panorama desde un quizá joven que también determina en otros espacios su participación. Con esto le doy paso a Ernesto para justamente comenzar a anidar todos los procesos y justamente que con su experiencia también nos logre pues dar una dimensión frente a esta nueva conferencia. Muchas gracias. Bueno, a mí la impresión que me da es que cuando comenta que, digamos, para ubicar quizás a Elena y a Santiago un poco más en lo que estamos haciendo, esto ya tiene varias semanas de trabajo previo. Hemos estado viendo digamos, distintos tipos de temas, hemos estado concentrados mucho en evaluar distintas políticas de juventud, y en este momento estamos como en una cierta transición respecto a no tanto mirar en términos de retrospectiva, sino en términos prospectivos, mirando un poco hacia el futuro. Entonces, nos interesaría mucho poder contar con sus comentarios un poco más en esa perspectiva. Yo quisiera pedirle a Elena que nos cuente un poco más de los propios contenidos de lo que hicimos con la encuesta y lo que hicimos con el índice de expectativas juveniles, justamente en términos de, bueno, ¿qué nos dieron? ¿Qué resultados tuvimos con este tipo de ejercicios? ¿Cómo miran los jóvenes el futuro? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué tan optimistas o pesimistas son? ¿Qué tipo en fin, me parece que sería bueno, a los efectos del proceso en el que estamos en este curso con la escuela virtual, poder comentar un poco más sustantivamente estos resultados. Y después preguntarle a Santiago un poco también en términos en el mismo sentido, digamos, ¿no? Cómo responder a futuro al tipo de expectativas que existen. En alguna medida, bueno, el INJU presentó ayer un cierto balance de lo que se ha hecho hasta el momento, pero también estamos en un proceso, como comentabas, electoral muy, muy interesante. Había todo un sentido común que decía que los jóvenes estaban abandonando de alguna manera su tradicional vínculo con los partidos más de izquierda en el Uruguay, y eso en términos de resultados electorales no fue bastante desmentido. En el fondo me gustaría poder también escucharte, Santiago, algún comentario a propósito de cómo se están imaginando estos procesos a futuro. En Uruguay, si hay algo que distingue la situación, es que, digamos, no tenemos una situación donde los jóvenes forman parte de grupos de indignados, como en España o en otros países, o imputados, como le llaman en Colombia, o procesos por el estilo. No estamos, felizmente, atravesando situaciones como las tragedias que hoy en día enlutan la realidad mexicana. Y en nuestro caso los jóvenes se han movilizado más por cuestiones más simbólicas, vinculadas con cosas como la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, el oponerse al plebiscito que se presentó desde la derecha política en nuestro país a propósito de la rebaja de la edad de imputabilidad de los menores o de los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces creo que en ese sentido puede ser muy interesante mostrar de qué modo digamos, estas cosas a futuro se van a plantear de una manera muy particular en el contexto uruguayo, a diferencia de otros países en América Latina. Creo que nuestro país es un buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer proactivamente, positivamente, y me parece que efectivamente esto nos diferencia notoriamente de otros casos nacionales donde las situaciones son realmente más complejas y más dramáticas. Por tanto, en fin, volviendo un poco en cierto orden, le pediría a Elena primero que nos comente algunas cosas a propósito de los contenidos mismos de la encuesta y del índice que construimos respecto a expectativas en el campo de los jóvenes, y luego a Santiago alguna reflexión a propósito de cómo podemos responder a futuro a esas expectativas, en el caso concreto de Uruguay, y alguna comparación que te parezca pertinente hacer en ese sentido. Elena, por favor.
Bueno, muy bien. Respecto de, digo, bueno, en la encuesta iberoamericana medimos muchísimas cosas, voy a enfocar un poquito en la cuestión de expectativas para no estar 4 días acá contándoles datos. Pero, a ver, básicamente nosotros desde el mismo diseño del instrumento teníamos como una intención muy explícita de medir expectativas, de ver qué pasaba en la región, de ver si había muchos, por un lado mitos y por el otro lado conocimientos dando vuelta. El mito, esta cosa, los jóvenes desencantados, los jóvenes que no esperan nada del futuro, que son apáticos, bla, bla, bla. Por otro lado teníamos bastantes sospechas desde distintas experiencias de investigación que, bueno, que eso no pasa mucho, digamos. Uno miraba los datos, por ejemplo, por ejemplo, típicamente el Latinobarómetro, que hace muchos años que viene midiendo algunas cuestiones de evaluativas, no tanto expectativas, pero veíamos, por ejemplo, en los análisis del Latinobarómetro, que sistemáticamente los jóvenes respecto de los adultos tenían como una visión un poco más brillante del futuro, ¿no? Un poco mejor, inclusive en contextos muy críticos. El Latinobarómetro es un instrumento que ha medido actitudes de población latinoamericana, entre ellos jóvenes, en momentos súper críticos, ¿no? Porque el Latinobarómetro se midió en momentos de crisis económica, viene funcionando desde mediados de los años 90. De modo que teníamos ciertas sospechas de algo respecto de los jóvenes y las expectativas que podía funcionar bien. Inclusive en algunos países en particular, donde como PNUD hicimos estudios cualitativos o cuantitativos, habíamos empezado a medir que la cuestión de las expectativas volviendo realmente interesante. Típicamente un caso, hay estudios que PNUD ha hecho sobre el tema, por ejemplo, de aspiraciones educativas, ¿no? De esta cuestión de, no solo una medición de avances, los que fueran, en términos de matrícula escolar o de efectivamente nivel educativo, que muchos países tuvieron avances muy importantes en cobertura escolar, sino verdaderamente de esta idea de lo que los jóvenes imaginan que pueden tener en su futuro como educativo o de calificación. Los estudios tradicionalmente dicen que hay una determinación muy fuerte en las aspiraciones educativas de los jóvenes de educativos del hogar, ¿sí? Esto es, los hogares con más bajo nivel educativo, con climas educativos un poco menos, menos evolucionados, suelen generar expectativas educativas bajas en los jóvenes. Y esto veníamos viendo que no era así, como que jóvenes de hogares vulnerables, con niveles educativos de padres de primario, supongamos, o apenas alfabetizados, de repente tenían aspiraciones educativas muy altas, querían ir a la universidad, inclusive de hablar de programas y cosas, como que veíamos que en los verdaderamente la cuestión de aspiraciones y de expectativas era importante en la región. En algunos países muy notablemente, por ejemplo Brasil, que hizo enormes avances en cuestiones educativas. Pero esto lo veníamos viendo y por eso teníamos este interés marcado en ir a medir, a ver qué esperaban los jóvenes del futuro. Bueno, ¿qué vimos en la primera ola, hablando ya un poco más concretamente de los datos? Bueno, ahora vimos, yo diría, lo describiría como de dos maneras. Vimos jóvenes optimistas, pero no bobos, digamos, pero con un nivel importante de crítica de varias cuestiones, no ingenuos, digamos, con mucho reconocimiento de los problemas y de los desafíos, pero con miradas muy optimistas. De hecho, en términos de datos, aproximadamente en términos agregados, el índice de expectativas juveniles, que lo que hace metodológicamente es restar los jóvenes pesimistas de los jóvenes optimistas, ¿sí? O sea, es como un neto de optimismo. Esto es, no voy a ir ahora en la cuestión metodológica, pero básicamente, para que se den una idea, lo que hace el índice es una escala en la cual, si todos los jóvenes en todos los ámbitos, en cada una de las variables que medimos, fueran optimistas respecto del futuro, el índice daría, si todos fueran pesimistas, el índice daría 0. Y lo que el resultado del índice en términos agregados es que más o menos el optimismo alcanza como a 2/3 de los jóvenes, que en términos regionales es alto, es muy alto. Hoy Iberoamérica tiene jóvenes que tienen una mirada bastante agregadamente optimista
hacia el futuro, y además, y por esto decía, no es una mirada ingenua, no es que están en la luna y ajaja, somos felices, sino que las evaluaciones del futuro tienen una distancia respecto a las del presente. Las evaluaciones del presente son bastante críticas en algunos indicadores. Lo que nosotros hicimos también con el futuro, digamos, sistemáticamente en cada uno de los indicadores, los jóvenes tienen más esperanza en el futuro que las evaluaciones que tienen sobre el presente. Creen que va a mejorar, creen que cada uno de los indicadores que medimos, la pobreza, la desigualdad, los servicios educativos, los servicios de salud, cada uno de los 12 indicadores que medimos, creen que van a ser mejor dentro de 5 años, sistemáticamente. El rango que usamos fue 5 años hacia adelante, porque bueno, no queríamos hacer un rango mucho más grande ni muy corto. También como tenemos diferentes edades, había que buscar un rango intermedio y hicimos la pregunta sobre cómo esperás que evolucione de los indicadores en 5 años. Sistemáticamente todos los indicadores muestran mejoras, esto es, jóvenes muestran que creen que el futuro va a ser mejor que el presente. Ahora, una segunda cosa que voy a decir es que no en todas las áreas esta expectativa o este optimismo es igual. Los jóvenes, el primer indicador en donde creen que va a haber mejoras es en la propia vida personal. Lo que medimos es que mayoritariamente o predominantemente los jóvenes tienen mucha confianza en sus propias capacidades, en sus capacidades para mejorar su vida, en su capacidad para estar mejor en el futuro. Lo cual es una buena noticia, porque una noticia para las políticas públicas, y ni que hablar para estas cuestiones como las que mencionaban, que tienen que ver con incentivo de la participación y de la proactividad, ¿no? Los jóvenes, lo que no hay una cosa que usa una palabra que a veces usamos en inglés los especialistas, porque se usa mucho en la ciencia social anglosajona, que es esta idea del powerlessness, que es creer que uno no tiene capacidad para cambiar las cosas. Esto es lo que no vimos. No hay powerlessness entre los... hay poco, digamos. Los jóvenes mayormente creen que tienen el poder de cambiar el futuro. Y esto es muy bueno y es muy alentador para todas las iniciativas que tienen que ver con participación. Dos cositas más. Otro hallazgo importante que vimos es que no hay una relación directa entre el entorno crítico nacional y esta mirada optimista. No es que los países más en crisis tienen automáticamente mayores niveles de pesimismo. En nuestra muestra estaba, por ejemplo, España, que estaba en un momento súper crítico para los jóvenes, etcétera, y los jóvenes no eran marcadamente más, lo cual, porque esto habla de cierta capacidad de resiliencia por parte de los jóvenes, ¿no? Que no es que automáticamente una crisis o una dificultad o un contraciclo genera falta de optimismo. Y una cuestión, y con esto cierro, que vimos es que, como les decía, medimos también la distancia entre la evaluación presente y la expectativa futura. Algunas distancias son mayores. Las distancias mayores, ¿de qué nos hablan? De más optimismo, ¿no? De esta idea de que, pese a que evalúo mal, que tengo mucha fe en que el futuro va a ser mejor. Y sí, ahí marcadamente hay algunas cuestiones donde hay menos optimismo. Los jóvenes son un poco, o mostraron predominantemente, ser menos optimistas en cuestiones ligadas con violencia, ligadas con violencia sobre todo. Ahí como hay alguna cuestión de que tienen un poco de escepticismo. Y a nivel agregado, lo que nos dicen las estadísticas, por supuesto que hay excepciones. Y sí que las mejoras, y esto también es una cuestión importante, las partes más optimistas, las expectativas de mejora más importantes, están ligadas, más allá de esto de la vida personal, como les decía, están ligadas al ámbito de la educación, al ámbito de la desigualdad y al ámbito del medio ambiente. Esto es súper importante porque la educación es una demanda muy, muy crucial. Todos los estudios muestran que
demandas más cruciales de los jóvenes es acceso a mejor y más educación, y acá hay mucho optimismo, y eso es muy bueno y es una buena plataforma para políticas. También en desigualdad, lo cual es bastante razonable pensando en la región, porque en la última década la región vio muchas mejoras en términos de desigualdad, y en la cuestión medioambiental, que es ahí sí una preocupación característica de los jóvenes, ¿no? Características respecto de la población adulta. Los jóvenes más conciencia y más un discurso ambiental más autoconsciente que el de los adultos. Bueno, como resumen, creo que ahí estamos. Si hay alguna pregunta específica, me pregunta. Muchas gracias, Elena. Mientras vamos esperando preguntas de los participantes, creo que sería bueno, Santi, que nos pudieras dar tu propia percepción sobre este tipo de cosas. Como decía, un poco en el sentido de cómo se hace desde las políticas públicas para responder a altas expectativas de cambio, porque, digamos, de alguna manera las expectativas de que las cosas van a mejorar son expectativas de cambio, evidentemente. Expectativas de, digamos, ese optimismo que no es ingenuidad, como decía Elena. ¿Cómo eso se puede plasmar a futuro en un país como Uruguay? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Perfecto, Ernesto, la verdad, muy interesante siempre volver a escuchar los resultados es fascinante porque es una fuente de información súper rica, súper interesante, y la verdad que da para meterse a fondo, en particular en los resultados de Uruguay también es interesante. Yo me quedo un poco y enseguida engancho con lo tuyo, no para hacerte trampa, pero te respondo un poco la pregunta inicial que antes que empezar a hablar de Elena, y después engancho con esto un poco más. Pensando en Uruguay y hacia adelante, hay algo, y hacia atrás, digamos, hay algo primero que, ¿por qué en Uruguay no hubo un movimiento, ni como fue el movimiento en Chile, con el tema educación universitaria y anteriormente la misma generación Pingüino? ¿Por qué no hubo un movimiento como hubo con el transporte? Es algo que vos has estudiado bastante, que es interesante, pero si me permite la gente que está en la escuela virtual, hago un poco de sociología espontánea. Yo, como sociólogo, soy un excelente economista, Ernesto, te pido ahí disculpas, te pido disculpas ahí por el atrevimiento de trascender un poco la frontera, pero sí, yo creo que en Uruguay los jóvenes organizados están realmente, en la última década, realmente se han encontrado muy integrados a una red vinculada también a lo político partidario, sin formar parte estrictamente dentro de los partidos políticos, sino como una autonomía relativa muy fuerte, pero a su vez con una conexión completamente central, fuerte, con canales de comunicación muy importantes con el sistema político, que logró la amortiguación, digamos, de expresiones de explosión, digamos, de demandas, que tienen que ver también con esas expectativas que tienen los jóvenes de vivir en un lugar mejor y de efectivamente poder atender a los asuntos que creen que son importantes. Y en Uruguay la agenda de derechos fue el gran catalizador de esa cuestión es un punto de vista, obviamente, puede haber otros, pero la agenda de derechos claramente fue el cable a tierra de un conjunto de jóvenes organizados muy fuerte, de gran movilización, con mucha atracción sobre el conjunto de las organizaciones sociales, también las tradicionales, como el movimiento obrero, como movimiento estudiantil, pero también desde nuevos puntos de vista, como pueden ser las organizaciones más vinculadas solamente a la agenda de derechos, como Proderechos, o la emergencia de casi que una nueva organización tradicional, como Ovejas Negras, que es que defiende los derechos vinculados a la diversidad, por decirlo también con una sola palabra, y rápido y mal, pero digamos que hoy por hoy es una organización que organiza probablemente una de las marchas anuales más grandes, que rivaliza incluso capaz más grande que la que hace el movimiento estudiantil todos los años en Uruguay. La emergencia de estas nuevas organizaciones, pero fuertemente conectadas a las viejas organizaciones, conectadas al sistema político en una agenda muy legislativa, muy concreta, de avances en algunas áreas, que es particular para la gente que no está tan familiarizada con el tema Uruguay, pero que tiene que ver obviamente con la despenalización del aborto,
tiene que ver con el matrimonio igualitario, tiene que ver con la regulación del mercado de cannabis, y tiene que ver también con otras iniciativas que tienen un poco menos de prensa, pero que son un conjunto de reivindicaciones progresistas de vanguardia a nivel mundial que se han efectivamente puesto en marcha, son inconcebibles sin un protagonismo juvenil del sector más inquieto y más movilizado, como decía, también para reflexionar con lo que decía Elena. Claro, no quiere decir que sea la opinión de todos y cada uno de los jóvenes, pero es del sector más inquieto, más movilizado, más implicado en encontrar soluciones a las temáticas de los jóvenes. Realmente ha encontrado una explosión que tiene mucha atracción con los ciudadanos, mucha atracción con los jóvenes sueltos, entre comillas, digamos, los que no participan exactamente en esas organizaciones, y con el sistema político. Yo creo que son las claves de por qué no vimos en Uruguay, y es muy probable que no veamos en Uruguay una explosión de demanda, de indignación, como se vio en la primavera árabe, como se vio en Brasil, como se vio en Chile, como se vio en España, etcétera. Es un fenómeno que ha sido bastante mundial y que en Uruguay fue canalizado de forma a contrapelo, no fue una cuestión antisistema, sino una cuestión de vino nuevo, no de viejo, como decían en su momento también de otros movimientos en el Uruguay. Fue una nueva agenda, una nueva gente, incluso nuevas organizaciones, pero que se ataron muy bien al campo tradicional popular, Uruguay popular, por decirle de una terminología más clásica de eso, movimiento obrero, movimiento estudiantil, etcétera. Entonces yo creo que en Uruguay es muy difícil entender el Uruguay actual, y esto viene vinculado a la pregunta que me hacías de los jóvenes y la política. Yo creo que es muy difícil entender al Uruguay actual sin entender al movimiento de izquierda, al movimiento del Frente Amplio que estuvo en estos últimos años, y no entendido solamente como los dirigentes políticos del Frente Amplio, sino el conjunto, digamos, de organizaciones que tienen un sentir progresista, digamos, en su ADN, y que en cierto sentido se sienten articuladas, más allá de que, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo fue una cuestión que fue de fuerte conflicto adentro del partido Frente Amplio, digamos, eso para explicarle a la gente. Fue una agenda que el Parlamento del Frente Amplio votó a favor y que el presidente en su momento echó para atrás, pero que luego igual se tramitó para efectivamente desde el partido Frente Amplio poder ponerla adelante. O sea, me parece que todo ese diálogo, todo ese entramado tan fuerte, tan denso de la sociedad civil uruguaya, es una clave imposible de obviar para cualquier tipo de análisis respecto a qué ha pasado con los jóvenes y la movilización juvenil y la participación durante estos últimos años. Y un ejemplo concreto nada más, cortito, en el caso en particular de una propuesta para rebajar la edad de imputabilidad en Uruguay de 18 a 16 años, que fue propuesta desde los sectores más conservadores del sistema político, y en Uruguay se empezó a hablar luego de derrotada el 26 de octubre pasado, que perdió esa propuesta, una propuesta que arrancó con más de 70% de aprobación, o con entre 60 y 70% de aprobación, termina perdiendo, no llegando al 50% el 26 de octubre pasado, en uno de los temas que es de principal preocupación en la agenda de la gente, según todas las mediciones, que es el tema seguridad. Igual no logra llegar a eso, y se empieza a discutir en Uruguay si hay una generación no a la baja, que justamente habla de todo este conjunto de jóvenes, de juventudes políticas de todos los partidos, en este caso no solamente del Frente Amplio, también del Partido Nacional, que se involucraron con la causa de la defensa de derechos, formaron un frente y efectivamente actuaron de forma conjunta para llevar una campaña profesional, muy bien armada y con mucha atracción sobre el Uruguay organizado. Ninguna organización que se tomó en serio el tema de la discusión de la baja de la edad de imputabilidad terminó apoyando la iniciativa. El conjunto del Uruguay organizado estuvo atrás de esa propuesta y a contrapelo de lo que pensaba la mayoría de la ciudadanía, y le torció el brazo, digamos, en la discusión a la preidea que tenía. Es realmente un caso de estudio interesante, y ahí el protagonista no es el adulto, no es solamente el político tradicional, sino es una barra generacional muy grande, bastante transversal a muchas organizaciones, transversal a varios partidos políticos, pero totalmente conectada al sistema político, totalmente conectada a esta cuestión casi que diría hegemónica o contrahegemónica de un movimiento que tiene que ver con el progresismo y el lugar que tiene en el Uruguay, el conjunto del Uruguay organizado, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil del Uruguay. Así que
me parece que esas, como ensayando así en voz alta, algunas de las claves para entender la participación juvenil en el Uruguay. Y qué hacer desde las instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud. Y el Instituto de la Juventud está para, obviamente, no puede, no es un organismo que esté que tome partido en cada uno de los temas que discute la sociedad civil, pero sin lugar a dudas le corresponde a los institutos de la juventud ayudar a las organizaciones de jóvenes y de la sociedad civil a poder llevar adelante su plataforma, le gusten más o le gusten menos también al gobierno que está en este momento en el poder. Realmente en eso el instituto ha tenido una cabeza muy abierta y amplia de que efectivamente hay que apoyar a los jóvenes en sus organizaciones y en su organización, independientemente de que sea el tema que a uno efectivamente más le motive. No sé si respondí algo de la pregunta, pero bueno. No, me enganché y me fui. Sin ninguna duda. Lo que yo diría es que, digamos, esto de las expectativas que planteaba en general Elena para el conjunto de la región, nos permite ver cómo desde las políticas públicas se responden con enfoques muy diversos, evidentemente. Uno podría decir, sin agregarle nada a la patética situación que hay hoy en día en México, que, bueno, que el Estado de México persigue a sus jóvenes, los mata, los desaparece, digamos, el Estado mexicano en sus diversas expresiones, evidentemente, en una situación que es un contraste notorio con lo que es esta imagen que tú nos transmitías ahora en materia de lo que es este tema en el caso concreto de Uruguay. Y así podríamos mencionar otro tipo de ejemplos, evidentemente. También hubo elecciones recientemente en Bolivia, donde, digamos, hubo una participación muy fuerte de parte también de los jóvenes, organizándose en términos incluso digamos, de sectores políticos, generacionalmente hablando, digamos, dentro del partido de gobierno, para poder tener más acceso a los puestos de elección. La generación Evo, como se llama actualmente este movimiento, que ha logrado que varios de sus representantes, de sus miembros, estén ahora en el Parlamento, en el Congreso en Bolivia. Y uno podría decir que en alguna medida también esto de la participación de los jóvenes fue bastante relevante, al igual que la participación de las mujeres y de otros grupos excluidos en el caso de las elecciones en Brasil, cosa que no ocurrió en otros contextos, evidentemente. La impresión que tenemos es que en esto hay un contraste muy fuerte cuando hablamos de los procesos políticos en general y de lo que se hace con las políticas públicas en particular. Hoy el movimiento estudiantil en Chile tiene, mal que bien, creo que mucho más bien que mal, evidentemente, diputados que en alguna medida representan o en alguna medida tienen oídos mucho más atentos para escuchar al movimiento estudiantil, porque allí han entrado connotados dirigentes del movimiento estudiantil anterior al nuevo Congreso en Chile. Y esto también permite mirar estas cosas de manera diversa. Uno podría decir, en buena medida, en el Cono Sur tenemos situaciones donde los estados son mucho más receptivos a los planteos y a las demandas de los jóvenes, cosa que no ocurre tanto en Centroamérica o en México, por poner un cierto contraste en ese sentido, admitiendo que en los dos casos hay excepciones. Mi impresión es que esto es muy relevante para imaginarnos el futuro, que es un poco el sentido de esta conversación que estamos teniendo. Mi impresión es que efectivamente estos contrastes nos permiten ver de que estos temas de cómo atendemos las expectativas, las altas expectativas que los jóvenes tienen hacia el futuro, desde el campo de las políticas públicas, en contextos políticos, sociales, económicos muy diferentes, evidentemente, como son nuestros países en muchas dimensiones. Yo creo que esto sería muy interesante que pudiéramos compartirlo con el conjunto de los participantes. Entiendo que han llegado algunas preguntas. Quizás desde Bogotá nos puedan ir comentando, nos puedan ir poniendo en común alguna de esas preguntas. No sé si eso es posible hacerlo en este momento. Claro que sí, Ernesto. Mira, justamente tenemos varias preguntas. Voy a nombrarlas, pues, las preguntas que hay en esos momentos que vienen desde los diferentes canales. Una es, ¿lograron involucrar al resto de los actores políticos en el proceso de construcción del plan? ¿Lo apoyan?
entienden eso como una construcción de política de Estado. Es una pregunta que llegó para Santiago. Otra pregunta la hace Manuel Quiroga, y lo que pregunta es: ¿qué dificultades han tenido en el desarrollo del Plan Nacional de Juventudes en Uruguay por otros grupos de presión, no juveniles, partidos políticos y grupos de interés? A través del Gmail nos llegan otra, y es: en el caso del índice de expectativas juvenil, ¿hay diferencias significativas, por ejemplo, según sexo o condición socioeconómica? Y una última es, esta anterior la propuso Jesús Sanz, y Jesús hace referencia frente a esa pregunta, y es: en el índice de expectativas juveniles si hay diferencias significativas con diferencias de sexo y condición económica. Esas son las tres que tenemos hasta el momento, que nos han llegado desde los diferentes canales. Empezamos, si les parece, con la respuesta de Santiago y luego vamos a las de Elena para darle un contexto más general luego. Santiago, por favor. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecer las preguntas y a la gente que está ahí atrás, y a los que nos vean por diferido luego, que estamos también a la orden para responder otras preguntas. La primera pregunta era si logramos involucrar al resto de los actores políticos, hicieron una política de Estado. Dos preguntas en una, pero muy interesantes ambas. La respuesta es sí, logramos involucrar al resto de los actores políticos en el proceso. La respuesta a esa pregunta es sí. El tema es cómo. Y eso es lo interesante para discutir, porque esta es una modalidad de cómo se hizo en Uruguay en estos últimos años, y eso es otra cosa para discutir en términos más abstractos de cómo es que se hace en general eso. En Uruguay nosotros eso lo logramos cuando inició esta administración. El presidente Mujica señaló como uno de los temas prioritarios el tema juventud, y ante esas declaraciones nosotros convocamos a una comisión, que eso se los mencioné al pasar, una comisión específica de juventud que tenía delegados de los principales organismos que trabajan en políticas públicas dentro del área social. Un delegado o autoridad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, etcétera. Y en esa mesa fue que se construyó el Plan Nacional de Juventud. Entonces, ¿cómo fue el mecanismo? El mecanismo fue de trabajo con las bilaterales, digamos, con cada uno de estos organismos, pero sin lugar a dudas con una coordinación macropolítica muy grande y muy fluida. O sea, el director de INJU, Matías, con el ministro, y el director del INJU también directo, con los diferentes ministros de las diferentes áreas, en una cuestión, sobre todo en la primera etapa, en la etapa de elaboración del plan, cuando se gestaron las primeras líneas que tomaban en base también un proceso participativo anterior para el diseño y la puesta en marcha y la presupuestación de esas actividades, un gran componente técnico de capacidad técnica, de poner en funcionamiento la energía de un equipo técnico del instituto a efectivamente dedicarse a esos temas, pero sin liderazgo político del director, de Matías, y sin liderazgo político a la interna del gobierno, que efectivamente entendía que juventud tenía que ser un tema que tenía que tener un lugar político en la agenda del gobierno. Nada de esto hubiera pasado. Como ejemplo, es interesante leer, que cuando les deje ahora los diálogos del plan de acción, el prólogo que hizo el presidente para el plan de acción de juventudes de 2015 a 2025, creo que ahí hay una visión interesante de lo que pone el Pepe, del lugar que tienen los jóvenes y el lugar que tiene esto. Y es una política de Estado, y las políticas de Estado, para ver si son políticas de Estado, hay que ver qué pasa con el tiempo. El plan de acción de juventud es este marco a 10 años que hicimos. Nosotros lo hicimos con la expectativa de que la política de Estado en juventud se entienda como un conjunto sistemático de trabajo en políticas públicas de juventud vinculadas a los problemas de los jóvenes desde la participación y desde ciertas prioridades. Pero eso no quiere decir de que cualquiera sea el gobierno que venga va a hacer lo mismo. Yo creo que no tiene que ser así, ni siquiera en términos de juventud. El que venga a partir de marzo del año que viene, que es cuando asuman las nuevas autoridades, tiene que borrar todo lo que hicimos en este periodo, todo lo que se ha venido haciendo en estos últimos 8 años en la construcción de un nuevo modelo de política de juventud. Yo creo que eso es sí bastante de Estado, es bastante irreversible pensar de que el instituto va a volver a dedicarse o a quedar en algo en el ostracismo, o a dedicarse a una agenda concreta de ejecución de política.
es muy difícil pensar un instituto que no tenga un plan de juventudes. Tendrá énfasis distinto de acuerdo al partido, a la fracción, a la persona que esté adelante del instituto, al liderazgo que tenga, pero creo que lo que sí se consolidó como una política de Estado, por lo que ha sido, y que también forma parte de algo anterior a eso sí, al Frente Amplio, es que un organismo especializado en juventud es necesario en Uruguay y es necesario con mucho vínculo con los jóvenes, y creo que el adicional del salto en calidad de este periodo es, además tiene que dedicarse a la articulación interinstitucional, porque ese es el lugar de ampliar la protección de los jóvenes y adecuar la estructura rígida de la matriz universal a los nuevos riesgos y a las nuevas situaciones y a las nuevas culturas juveniles. Así que esa es un poco capaz la respuesta. Me encantaría decir que es una política de Estado, pero creo en el sentido de que no la mueve nadie, pase lo que pase va a pasar lo mismo, pero creo que no es así. Incluso me atrevería a discutir si es deseable que en juventud no haya énfasis particulares de cada uno de los gobiernos, y lo que debería ser de Estado es el instrumento que es un instituto técnicamente, políticamente validado y dedicado a la articulación interinstitucional y a la movilización y a poner arriba de la agenda el rol protagónico de los jóvenes. Y cierro con el tema de las dificultades con los grupos de interés. No, en Uruguay más bien al revés. Los grupos de interés han sido, el grupo de interés en el sentido de las organizaciones sociales han sido, por el contrario, facilitadores de poner en agenda esta cuestión, porque también es remar contra instituciones muy pesadas. Cuando uno piensa cómo hicimos la ley de empleo juvenil y los beneficios que tiene, el rol de los jóvenes de la central sindical fue importante, porque eso nos permitía tener un canal directo para que la presión, digamos, y después un tratamiento parlamentario de la ley de empleo juvenil tuviera un actor que presione para que efectivamente eso tome prioridad y se vote en cada una de las cámaras. Entonces, en general, también tiene que ver con las características de cómo funciona Uruguay, que es una sociedad bastante transparente, con instituciones bastante sólidas y con una autonomía política del gobierno bastante amplia, en el cual las organizaciones han jugado más bien, en concreto, no se me ocurre ningún caso en el que haya sido un obstáculo, sino más bien un desarrollador, un facilitador, un subrayar algunas de las prioridades que teníamos, que ayudaban que el movimiento estudiantil o el movimiento obrero o las organizaciones de las juveniles pudieran estar atrás de las mismas banderas, como por ejemplo dar la batalla cultural por no estigmatizar y criminalizar a los jóvenes, donde tuvimos un apoyo de muchas organizaciones juveniles en poner esa perspectiva arriba de la mesa. Gracias, Santiago. Muy claro. Creo que es muy interesante compartir este tipo de experiencias con el conjunto de quienes están escuchando y participando de esta instancia de diálogo a nivel latinoamericano. Mi impresión es que evidentemente, incluso si uno tuviera que hacer en estos ejercicios comparados, yo tengo el privilegio de estar dando vueltas por todas partes en América Latina, y entonces eso ayuda bastante. Es muy notorio que, por ejemplo, en esta última campaña electoral ha habido un protagonismo juvenil muy importante, y no ha habido tanto protagonismo, por ejemplo, en los movimientos de mujeres, que recién ayer volvieron a tener una expresión de querer volver al escenario con mucha fuerza, cosa que no ocurre en otras sociedades donde esto ocurre, digamos, donde esto se procesa de maneras totalmente alternativas. Mi impresión es que, digamos, reitero, tenemos que mirar estas irrupciones juveniles diferentes, muy diferentes en las distintas sociedades, para aprender mucho, escuchando mucho a los jóvenes, y creo que eso también en Uruguay tiene una cierta distinción importante en todo lo que significa estos ejercicios de rendición de cuentas que se hacen todos los años, donde se presentan lo que se hizo cada año y lo que se va a hacer al siguiente en cadenas nacionales de radio y televisión, donde las propias máximas autoridades del gobierno rinden cuentas, donde, digamos, se instalan espacios sobre todo para escuchar las demandas y las propuestas y las expectativas de los jóvenes. Creo que son todas demostraciones de que efectivamente las cosas se pueden hacer de otra manera, a lo que es el común en varios otros países de la región. Y me da la impresión también de que los sectores que más se han opuesto a muchas de estas iniciativas han sido los sectores más conservadores, que, por ejemplo, han tenido, digamos, una actividad muy intensa tratando de oponerse a cada una de estas leyes vinculadas con la nueva agenda de derechos, que de todos modos se han aprobado, pero es importante tener en cuenta de que no todo fue sencillo, ni mucho menos. En cada una de esas batallas hubo que trabajar muy fuerte, oponiéndose a discursos conservadores muy activos, sin duda alguna, ¿no? Me gustaría ver si Elena nos puede
ampliar un poco esto dándonos más información sobre lo que pedían las otras preguntas, más segmentación respecto al optimismo, respecto a las expectativas, etcétera, en cuanto a tipos de jóvenes en particular, y podemos ver si vamos enganchando luego algunas otras preguntas que vayan llegando. Elena, por favor. Bien. Bueno, respecto de, obviamente miramos bastante los datos, al interior de los datos, lo que yo les conté es como genérico, y hay infinidad de cosas que se pueden hacer por los datos mirando por país, mirando por región, etcétera. Les digo algunas líneas, las líneas más importantes. La principal diferencia significativa que encontramos en general en casi todos los indicadores fue la cuestión de la edad. Esto es bastante razonable porque nosotros trabajamos con un grupo, con una definición etaria en la encuesta que es jóvenes, y que tiene que ver con las definiciones de políticas públicas de la mayoría de los países, que es jóvenes de 15 a 29 años. Y obviamente si nosotros pensamos dentro de ese grupo de 15 a 29 años, nosotros decimos los jóvenes de 15 a 29 años, y es infinita los matices y las diferencias que hay por edad. O sea, imaginamos un chiquilín de 16 años que está con su cuestión de la escuela media, dentro de la escuela media, o por ahí con problemas de abandono, con lo que fuera, respecto a un joven de 23, 24 años, o 26, 27 años, que lo que está es pensando ya en temas que tienen que ver con la emancipación y con la formación del primer hogar, probablemente muchos de ellos con hijos, digamos, y o sea, dentro de la misma encuesta que decimos los jóvenes, tenemos hijos y tenemos padres, y tenemos un montón de opciones de vida súper diferentes, ciclos vitales muy distintos. Eso obviamente se ve reflejado en los datos. La diferencia por edad es la más marcada significativamente en términos estadísticos, y en términos de expectativas sí podemos decir que en términos generales los más jovencitos en casi todos los indicadores tienen en general evaluaciones más positivas, son un poco más perdonavidas, si se quiere, respecto a las políticas públicas, más optimistas hacia el futuro. Tal vez todavía les falta golpearse, no sé. Pero bueno, en términos generales sí. Por ejemplo, típicamente respecto a la educación, por ejemplo, jóvenes que están en la media tienen mejor de la escuela media, tienden más a tener una mirada optimista sobre lo que reciben, por ejemplo, respecto de los profesores, tienen mejores evaluaciones de los profesores. Acción constante, directa con los profesores, tienen un vínculo muy importante. Entonces la mirada es si se quiere, muy distinta de aquel que, a ver cómo fue mi secundario, en realidad pasó hace 8 años y ya mucho no sé. Y una mirada más optimista en términos generales, de los chiquilines más jovencitos. Respecto respecto a la diferencia por nivel que preguntaban, ahí no demasiado el tema, porque el instrumento que utilizamos para la encuesta no fue el instrumento ideal para una medición robusta de las diferencias socioeconómicas. Si bien teníamos indicadores, la primera ola de la encuesta iberoamericana fue una encuesta telefónica, y las encuestas telefónicas, si bien tienen muchas ventajas en términos de alcance y etcétera, no tienen que ser cuestionarios muy cortos y no son ideales para relevar diferencias socioeconómicas. Entonces, si bien teníamos diferencias, y les puedo dar cosas genéricas, es decir, cosas genéricas como por las preocupaciones por el empleo son mayores o el pesimismo respecto del empleo es mayor en los niveles más vulnerables, de todas maneras preferiría que esperemos a la segunda ola, donde vamos a tener una encuesta domiciliaria con indicadores socioeconómicos más robustos para hacer afirmaciones. Y una última cuestión voy a decir, que tiene que ver con las diferencias por género. Y esto sí me parece un tema que es súper interesante, porque no solo pasó en la EIJ, sino en muchas otras encuestas. Actitudinalmente, cada vez menos, las encuestas jóvenes tienen diferencia por género. Los chicos y las chicas, cuando miramos opiniones y cuando miramos cuestiones que tienen que ver con expectativas, cada vez son más parecidos, no encontramos diferencias significativas. Uno revisa los datos por género y no ve diferencias, diferencias significativas al menos, lo cual no quiere decir iguales, sino que quiere decir que no podemos decir que las chicas o los varones sean marcadamente más optimistas o este tipo de cosas. Pero quiero agregar algo acá, y que tiene que ver con muchos otros estudios que hacemos en el ámbito del PNUD y en otras instituciones, y que lo que sí muestran es que hay muchas diferencias más de
comportamiento entre varones y chicas. Por ejemplo, en varios estudios que hemos hecho en PNUD respecto de capacidades de agencia, esto es las capacidades de los jóvenes para ser proactivos en tomar determinadas decisiones, para cambiar sus vidas, en esta cuestión de ser de mayores niveles de autonomía o de autoconfianza subjetiva, ahí sí hay diferencias por género, y las chicas, respecto de los varones, muestran como indicadores interesantemente más proactivos y más más de autoconfianza que los varones. Esto, en los grupos más jóvenes, esto por supuesto tiene que ver con ciclos de maduración, ¿no? Pero hay varios estudios que sugieren que en términos de comportamiento, sí, las mujeres respecto de los varones tienen como una capacidad de agencia predominantemente más marcada, y esto con diferencias significativas. Entonces yo creo que si tuviéramos estudios comparativos, que no tenemos, respecto de lo que eran las mujeres en los 60, o en los 50, digamos, o hace muchos años, encontraríamos que las chicas hoy, si bien cada vez podemos encontrar menos distinción respecto de cómo piensan, respecto de sus congéneres varones, sí podemos encontrar algunas cuestiones de comportamiento marcado de autonomía. Por ejemplo, un solo indicador les digo, cuando medíamos en una encuesta que hicimos en el ámbito de Mercosur sobre jóvenes, medíamos de acciones sociales que habían hecho los jóvenes en el último año. Y acciones sociales iban desde una ayuda comunitaria en la escuela, no necesariamente participar en un partido o en un sindicato, sino ir, plantar árboles, ayudar en el colegio, ayudar en una emergencia o lo que fuera. El promedio de acciones sociales de los jóvenes varones era entre 3 y 4 acciones sociales, y el de las mujeres era entre 6 y 7. Eran súper activas comunitariamente, súper activas en la colectividad, en la comunidad y con sus pares. Entonces ahí es donde encontramos diferencias por género sugestivas, digamos. Siempre hacen falta más estudios para afirmar más cosas. Pero no en términos de opinión o del indicador más blando. Ahí no encontramos tanta diferencia significativa. Listo. Gracias, Elena. Recordemos de todos modos lo que Elena decía antes, al comienzo, en su exposición, de que sí también se constataron niveles altos de optimismo y de altas expectativas, etcétera, en jóvenes de distintos estratos sociales, que es una cosa muy importante. Porque imaginándonos las políticas públicas de juventud a futuro, es un hecho, lo comentábamos mucho en distintos ámbitos, este tipo de cosas, es un hecho de que hoy en día los jóvenes de clases bajas, por decirlo de alguna manera, de familias de ingresos bajos, etcétera, tienen altísimas expectativas en materia educativa, por ejemplo, que antes no tenían tanto, por lo menos. Ya lo destacaba Elena en su exposición. Creo que esto es un tema muy, muy relevante, no solo en educación secundaria, sino también en educación superior. Creo que esto va de la mano de la ampliación de la matrícula universitaria en países como Brasil o como Venezuela, como Ecuador, en fin, donde este tipo de fenómenos están planteándose con mucha fuerza, se ha planteado con mucha fuerza en los últimos años, y son procesos que seguramente van a seguir ampliándose a futuro, con lo cual estamos ante desafíos muy grandes, porque, digamos, las políticas públicas que no responden a las expectativas generadas van a ser muy mal evaluadas, evidentemente. Y los niveles de adhesión que se puedan lograr en algunos contextos y en algunas circunstancias pueden decaer notoriamente a futuro si esas respuestas no son proactivas, por llamarlo de modo clásico, en función de esas altas expectativas que se están generando en muy diversos ámbitos. Y creo que esto es muy relevante desde todo punto de vista. Lo mismo nos pasa con cuestiones vinculadas con el empleo, con el acceso a la vivienda, con el acceso a servicios de salud, etcétera. Creo que hay como una necesidad de repensar mucho este tipo de cosas. De manera que hay que, digamos, imaginándonos un poco el futuro en este sentido, sin duda alguna es un futuro donde hay unas expectativas muy altas y donde las políticas públicas van a tener que responder muy proactivamente si quieren estar a la altura de esas expectativas, evidentemente. Con lo cual, en los escenarios donde las políticas vigentes son políticas de ajuste, de recorte,
y de limitaciones en la materia, más que de responder proactivamente a esas expectativas, seguramente van a ser contextos en donde los jóvenes van a tener actitudes muy críticas respecto a los gobiernos respectivos, como seguramente uno puede poner el ejemplo hoy en día de países como España, o probablemente también México, lo veremos con el paso del tiempo respecto a estos hechos actualmente, o en otros contextos. Yo diría, qué sé yo, en el contexto colombiano hoy en día hay una expectativa muy grande por el tema de la pacificación, de los acuerdos de paz, etcétera. Bueno, hay que ver hasta dónde los negociadores están en condiciones de responder a esas expectativas y hasta dónde después las políticas públicas pueden estar a tono con esas altas expectativas respecto a cómo se construye una sociedad con reglas de juego más basadas en la paz que en el conflicto, evidentemente. Y así en muchos otros casos por el estilo. No sé si tenemos algunas preguntas más de parte de los participantes o podemos seguir interactuando entre los propios expositores. Elena creo que quería hacer algún comentario más en ese sentido. Elena. Sí, quiero hacer un pequeño comentario reforzando lo que tú decías, porque típicamente de esta cuestión de la diferencia por nivel socioeconómico, ¿no? Que si bien no podemos afirmarlo con la encuesta, quiero decirlo como genéricamente. Digamos, de los años 60 y 70, digamos, las teorías del comportamiento político se basaron mucho en el modelo de un autor llamado Inglehart, que tenía una teoría de los valores, que separaba muy fuertemente la cuestión de niveles sociales con la cuestión de las demandas materiales y posmateriales, ¿no? Y esta idea de que los sectores más vulnerables tenían demandas materiales, esto es seguridad, orden, crecimiento económico, baja inflación, este tipo de demandas, y que los sectores más de niveles educativos más altos y de clases medias tenían demandas más posmateriales, expresividad, identidad, este tipo de cosas. Esto es lo que, esto además se sostuvo bastante con los datos empíricos como hasta los años 80. Esto es lo que desde los años 90 en adelante y fuertemente en la región en la última década, son modelos que no funcionan más. O sea, uno mira los datos de demandas por la identidad, supongamos por la identidad de la diversidad sexual o este tipo de demandas, y ya no pueden adscribirse a los jóvenes universitarios educados. No, no es así, no funciona así. Empíricamente, la teoría Inglehartiana quedó absolutamente, bueno, no es que estuviera mal, es que es una teoría que hoy ya los datos empíricos muestran que no funciona, que hay que buscar otro tipo de explicaciones. Esto obviamente es un desafío para los teóricos porque tienen que buscar nuevas explicaciones, las teorías del postmaterialismo no funcionan más y obviamente es un desafío súper importante para los gestores de políticas porque lo que significa es que hay más porque además hay una agregación de demandas, no es que además no quieren los jóvenes de los sectores vulnerables que además se olvidaron del empleo decente. Digamos, quieren el empleo decente, más la identidad, más, digamos, la agregación de demandas existe y por supuesto estamos frente a jóvenes como mucho más exigentes de los jóvenes que empezaban a ascender socialmente en los años 70 y lo que querían era estabilidad en el empleo y inflación, digamos, no, esto ya esto no puede verse así porque hay mucha mayor complejidad en las demandas juveniles a partir de en la última década y en la región y en la. Eso era lo que quería agregar. Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo. Santi, esto se aplica sin duda al Uruguay. ¿Vos qué dirías? Que los jóvenes en esta última elección votaron más con el bolsillo, más vinculados con la agenda, la nueva agenda de derechos. ¿Cuál sería tu percepción respecto a estas cosas que comentaba Elena ahora? Estaba escuchando a Elena y en realidad me recordaba volver a poner en términos de agenda materialista y postmaterialista al Uruguay actual y lo que ha pasado en los últimos años. Y en primer lugar creo que hay las grandes banderas de esta agenda de derechos, los grandes hitos de estas agendas se terminaron de aprobar y, digamos, la última gran batalla que quedaba, digamos, sin resolver era el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Por lo tanto, una de las grandes incógnitas es cómo el movimiento social que fue tan proactivo y que logró unos éxitos tan grandes, en hitos tan grandes, se mantiene activo ya en un momento no de hitos, sino de, por ejemplo, en el tema de la baja de la imputabilidad, cómo dar mejores respuestas a las cuestiones de conflicto con la ley en adolescentes y jóvenes. O en el cannabis ya no es la regulación del cannabis, sino
cómo lograr una ley y un instituto que efectivamente logre instaurar un mercado legal que compita efectivamente en la realidad en matrimonio igualitario y en toda la agenda que tiene que ver con diversidad, no solamente garantizar que se puedan cambiar de nombre, por ejemplo, las personas trans, sino además garantizarle cuál es el piso básico de derechos, cuál es la manera. En discapacidad lo mismo, no solamente que haya una cuota de discapacidad en trabajo, sino, o sea, me parece que hay unos desafíos, el Uruguay y el movimiento juvenil en particular, y que es algo que se respira cuando uno habla con los principales referentes en Uruguay, de cierta incertidumbre respecto a cómo con esto se abre una nueva etapa y cómo se van a posicionar los movimientos juveniles en esa nueva etapa que por ahora, digamos, no está a la vista la concentración de la agenda en un solo hito para llegar al hito, sino de que es una agenda más continua de mejora en una cuestión que es muy sensible. Respecto a los jóvenes en la elección, yo creo que hay de todo un poco. En Uruguay, históricamente, los mejores modelos que sirvieron para predecir el comportamiento electoral de los jóvenes fue los jóvenes tradicionalmente en el Uruguay, desde el surgimiento del Frente Amplio, han sido más frente amplistas que el resto de la población, y no solamente eso, sino que los estudios mostraban que eran crecientemente más frente amplistas. O sea, las nuevas cohortes que se iban incorporando al padrón electoral no solamente eran más frentistas que el resto de la población, sino que cada nueva cohorte que se incorporaba al padrón era más frentista que la cohorte anterior. O sea, hubo un proceso de vuelco muy importante de adhesión de los jóvenes y de las nuevas generaciones de jóvenes a la cuestión electoral frente amplista. Y una de las hipótesis que los datos nos están dando, pero que todavía hay que estudiarlo en mayor profundidad, es que ese crecimiento, si bien los jóvenes en esta elección volvieron a mostrarse más frente amplistas que el resto de la población, se detuvo un poco esta cuestión de el incremental, o sea, que las últimas 5 cohortes sean incrementalmente frente amplistas. Siguen votando mucho, o sea, si uno ve la votación del Frente Amplio estuvo cerca del 47, si uno lo mira jóvenes es probable que esté por arriba del 55, pero no es crecientemente, no es que las últimas 5 cohortes sean más frente amplistas de lo que era la anterior, sino que siguen siendo más frente amplistas por jóvenes, pero no por ser de estas nuevas cohortes. Yo creo que el voto joven está muy influenciado, sí, con una agenda que tiene que ver, sí, con un aumento muy importante en el empleo, con una disminución del desempleo juvenil, con una mayor expectativas en el ámbito local. Digo, si veíamos el índice de expectativas, también en Uruguay daba que había un optimismo. El Uruguay está viviendo un momento de mucho optimismo respecto a su identidad nacional, la selección de fútbol, el presidente, algunos hitos vinculados a la agenda de derechos. Me parece, tenemos tenemos a Julio Boca en el Ballet del Sodre, que es, digamos, son ese tipo de cosas que cuando uno después hace la historia estilizada, después dice, bueno, en un momento en Uruguay ocurrió al mismo tiempo un presidente como Mujica, un presidente como Tabaré, un ballet nacional que estuvo a la altura de los mejores ballets del mundo, leyes que estuvieron a la vanguardia del mundo en derechos, que tuvo su mínimo desempleo, que tuvo la mayor cantidad de empleo. Eso no tapa los enormes desafíos que hay, pero sin lugar a dudas ese cierto optimismo respecto al lugar donde están los jóvenes tiene que estar influyendo en el comportamiento electoral y en la participación de los jóvenes en el Uruguay contemporáneo. Me parece que ahí la historia nos dará la razón o no, pero sí la historiografía se encargará de hacer la selección estilizada de este momento histórico, pero sin lugar a dudas estas cuestiones estuvieron arriba de la mesa cuando se discutió la campaña electoral, ¿no? Y el lugar que tienen los jóvenes en un país que se ve a sí mismo con una confianza y una potencia mayor en los últimos años que probablemente no ocurría desde los años 50. Listo, muchísimas gracias, Santiago. Creo que con esto vamos cerrando. Les queremos agradecer muchísimo a Elena y a Santiago su participación hoy, a los que nos están siguiendo en la transmisión en directo. Esperamos que muchos otros nos puedan seguir también en diferido, mientras Santiago se dedica a un buen mate. Y les pregunto en todo caso a Óscar y Andrea si tenemos alguna pregunta más o si vamos ya cerrando esta participación. Hola Ernesto, mira, no, solamente tenemos un par de preguntas.
y es, bueno, aquí preguntan, Salvador Lacunza pregunta, ¿cuándo y qué temas se tratarán en el futuro? Una pregunta específica para Santiago, ¿cómo valoran las juventudes indígenas en estos procesos que comentan y cómo miran estos en el tema de las expectativas? Igual están positivos. En torno al tema de la salud y la práctica de medicinas alternativas, medicina natural indígena o de estilo de vida saludables, ¿cómo se ha promovido o cómo se ha dado la participación grupal de los jóvenes? Y una última pregunta es ¿cómo contrastan los resultados del índice de expectativas de juventudes con las posibilidades estructurales de educación y empleo en cada país? ¿Es posible hacer ese contraste de manera cuantitativa? Y con estas preguntas cerraríamos, Ernesto. Listo, entonces Santiago, tus comentarios y luego Elena, alguno más general y ya cerraríamos. Perfecto. Bueno, la agenda de futuro va a ser, en Uruguay es una, es probablemente una de las incógnitas y de las cosas más interesantes para poder analizar. Insisto, un poco con el análisis que hacía, capaz que la pregunta fue antes, pero creo que, por ejemplo, si estamos hablando de la participación de los jóvenes y de los movimientos juveniles, yo creo que la agenda va justamente, la agenda proactiva, digamos, porque también siempre puede haber una agenda reactiva de que, bueno, vengan ciertas propuestas y el movimiento juvenil salga a bloquearla, como por ejemplo la rebaja de la edad de imputabilidad en particular. Pero la agenda proactiva del movimiento social va a estar probablemente en estos próximos 5 años muy marcada por la apuesta, digamos, una vez logrado el paraguas, la regulación macro, en garantizar la implementación que garantice efectivamente el goce de los derechos que consagraron cada una de estas leyes de vanguardia, que en algunas se ha avanzado mucho y en otras recién se estaba. La ley de interrupción voluntaria del embarazo implicaba que al otro día esté reglamentada y hecha. La de regulación del cannabis es una ley que requiere, porque se aprobó muy sobre el final de la legislatura y el presupuesto se tramita a principio de la legislatura, es algo que se va a discutir con mucho énfasis la implementación durante el próximo año, y ahí, sin lugar a dudas, el movimiento juvenil y los movimientos sociales tienen un gran rol bueno, de cómo pensar, digamos, y qué son las reivindicaciones que tienen en los puntos donde tienen visiones también que pueden ser distintas a las de las políticas públicas. Así que me imagino que en todos los lugares de la agenda de derechos que hay una agenda 2.0 que tiene que ver con, una vez pasados estos hitos, cómo tramitar, digamos, la demanda y la movilización y cómo seguir conectados, que creo que ese es la mayor incógnita, el mayor desafío, a la base social de movilización que lograron estas organizaciones cuando lo que hacían era reivindicar el hito, digamos, ¿no? Como le pasó al movimiento sindical, que una vez que la negociación colectiva estuvo instaurada, tuvo que instaurar una segunda agenda que tiene que ver con una segunda generación del movimiento sindical en Uruguay. En Uruguay no había negociación colectiva, hubo negociación colectiva en el pasado, se abandonó, solo se mantuvo en algunos sectores y se retomó para el conjunto de los sectores en 2005. Una vez accedía a la negociación colectiva, eso implicaba una rediscusión del lugar, por ejemplo, del movimiento sindical en el conjunto de la tramitación de las relaciones laborales en el Uruguay, y el movimiento sindical estuvo muy a la altura de ese lugar y ha jugado un papel protagónico y cada vez convoca más gente, cada vez tiene más afiliados. Habrá que ver si, por ejemplo, el movimiento de legalización del cannabis logra esa cuestión una vez que ya se aprobó la ley, para seguir presionando y haciendo valer, digamos, lo que está escrito en la ley, y para que efectivamente no haya retrocesos, como hizo el movimiento feminista con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que además tiene algunas modificaciones para hacerse. No quiero dejar de mencionar la cuestión indígena, que es otra cosa que nos preguntaron, que no lo dije al principio, pero vale la pena hacer una recapitulación. En el Uruguay la población indígena era bastante originaria, era bastante dispersa, y en el siglo XIX hubo una batalla muy grande que claramente puede ser catalogada como genocidio, en el sentido de que tenía como voluntad exterminar a lo que quedaba de población indígena. Obviamente es un genocidio fallido en el sentido étnica, o sea, siguen habiendo ascendencia de los pueblos originarios de Uruguay en el Uruguay contemporáneo, obviamente,
pero sí en la cultura indígena fue un genocidio que realmente dejó relativamente poco, si bien hay organizaciones indígenas en Uruguay, que la reconstrucción del pasado cultural de los pueblos originarios es un trabajo que se empezó a hacer en los últimos años y que todavía tiene mucho desarrollo por delante, no así la cuestión vinculada a los afro-uruguayos, a los afrodescendientes, que Uruguay fue uno de los puertos de esclavos, entonces tiene una población afrodescendiente cercana al 8 o 10%, donde sí tiene un peso relativo mayor, y donde en el Plan Nacional de Juventudes la perspectiva afrodescendiente fue incorporada con mucha fuerza, donde por ejemplo hay cupos específicos en la Ley de Empleo Juvenil, y también en algunas otras propuestas de política, efectivamente se incorporó acciones que intentan reparar la deuda histórica que tiene el Estado uruguayo, el conjunto de la ciudadanía, con la población afrodescendiente, y bueno, ojalá avance más la agenda indígena y también puedan incorporarse en el futuro algunas cuestiones vinculadas a esto. Gracias, Santi. Elena. Bueno, respecto de si, a ver, dimensiones a la pregunta, el contraste entre los datos objetivos y subjetivos, digamos, más o menos objetivos y subjetivos, no solo se puede hacer, se debe hacer, digamos, ahí digamos, como el rol precisamente del gestor en políticas públicas es intentar minimizar las distancias entre expectativas de los destinatarios de políticas y lo que se puede hacer. A ver, información sobre datos estructurales y objetivos hay un montón. De hecho, los últimos 10 años o 15 años han sido súper beneficiosos para la medición de indicadores objetivos, porque, bueno, porque antes, no sé, antes, voy a poner un ejemplo, en autonomía escolar, por ejemplo, antes, para juntar los datos de matrícula de las escuelas y de las evaluaciones, etcétera, por ejemplo, había que esperar, teníamos los datos de evaluación de una escuela rural en no sé dónde, bueno, un año después, por ejemplo, que había que hacer las planillitas había que pasarlas a otras planillas más grandes y luego sistematizar, bueno, hoy las escuelas, para poner como ejemplo en Uruguay, es casi universal la dotación informática de las escuelas y los maestros de las escuelas pueden ingresar los datos de evaluación de los alumnos y con ciertas sistematizaciones de autonomía escolar que suponemos que se van a ir haciendo en el Uruguay en el futuro, bueno, los propios directores de escuela van a estar capacitados y posibilidades sin pasar por la centralización del ministerio y etcétera, de decir, tengo un nudo de escolar en cuarto año en matemática, tengo que reforzar esto para que los chicos no me hagan y para que no haya repetición y para luchar contra el abandono escolar. Digo, y esa información está inmediatamente. Entonces, en ese sentido, las perspectivas para la medición de indicadores objetivos son muy optimistas. En algunos países los institutos de estadística y los distintos espacios de la gestión están haciendo cosas ayudados de tecnología, de informática y este tipo de cosas, están haciendo cosas muy positivas y Uruguay es muy buen ejemplo en este sentido. Otros países no hacen los deberes también. Entonces, en ese sentido, digamos, es una tarea, digamos, de la gestión de políticas públicas, medir este contraste, cuantificarlo e intentar acercar las posiciones. Dicho esto, pues, distancias entre las demandas y las capacidades estructurales siempre son grandes, ¿no? Y esto es no tanto que tenga que ver con las demandas de los jóvenes solamente, sino también con el ser humano. El ser humano quiere ser rico, sano, y bueno, y todo lo que un gestor de políticas públicas piensa que querría poder hacer y no puede porque hay limitaciones, obviamente. Ahí la clave, hay una palabra que creo que dijiste tú, Ernesto, no tengo claro, que es la cuestión de la rendición de cuentas y de la accountability, ¿no? Finalmente lo que pueden hacer quienes son responsables de políticas públicas es ser muy explícitos en el alcance de las políticas que planifican, ¿no? Y bueno, un gobierno tiene en el ámbito de jóvenes y universidad y cobertura, tengo el objetivo A,
puedo hacer durante mi gestión tanto por ciento y cuando termino la gestión soy responsable frente al electorado de que hice o no hice ciento. Eso es tanto por ciento, bueno, no sé si es una cuestión medida en porcentajes exactos, pero ahí es muy, muy clave entre para el acercamiento de las expectativas subjetivas con lo que las dan de sí y con las expectativas de desarrollo y etcétera, es accountability, es rendición de cuentas, ¿no? La mejor manera de ser honesto, digamos, y no frustrar las expectativas de los destinatarios de políticas públicas es ser súper explícito con esa distancia, ¿no? Se puede medir, existen los datos para medirlo, de datos objetivos que subjetivos. En subjetivos todavía tenemos más trabajo por delante, y es la responsabilidad de la política es ser muy explícito en decir, podemos acercarlos de esta manera. Ahí, si quieren, ya tengo una opinión, ¿no?, de lo que creo que tiene que hacer la política pública. Y bueno, y rendir cuentas, ¿no? Y si fallamos, tenemos la culpa. Somos grandes y somos responsables, esa es la cuestión. Muchas gracias, Elena. Yo agregaría un par de comentarios nada más en la misma línea. Creo que, por ejemplo, es muy relevante hasta dónde nuestros gobiernos van a ser consecuentes, nuestras clases dirigentes van a ser consecuentes en aumentar la inversión en educación, por ejemplo, que es una promesa que se está haciendo en casi todas partes y es una demanda muy sentida por parte de nuestros países en general y de los jóvenes en particular. El caso concreto de Uruguay, el ya virtual próximo presidente ha planteado el desafío de llegar al 6% del producto en educación. Estamos actualmente en el 4,5%, y eso es 1,5 puntos, pero en 5 años hay que hacer mucho trabajo para lograr esa meta, en la línea esta de que sean metas alcanzables, evidentemente, y en un contexto donde como el producto ha crecido mucho, en números absolutos, esto lo podría decir cualquiera de ustedes con mucho más propiedad que yo como economistas, es mucho más inversión que en un contexto donde el producto está más estancado. Por tanto, creo que en muchos de nuestros países ese tipo de desafíos están planteados y ojalá tengamos realmente la proactividad necesaria de parte de nuestras clases dirigentes y de nuestros gobiernos en particular para ir concretando ese tipo de inversiones adicionales que hacen falta para poder estar en condiciones de responder desde las políticas públicas a las expectativas crecientes que hemos estado comentando. Decir que en Uruguay también hay la idea de poder ingresar en otros temas de agenda de derechos, de nuevos derechos que son muy relevantes, como es el caso de la estructuración, otra de las banderas fundamentales del Frente Amplio para este próximo periodo de gobierno, que es la instauración de lo que se va a llamar el Sistema Nacional de Cuidados, un esquema en el cual, bueno, con varios componentes, pero poder responder más al cuidado de niños y de ancianos sobre todo, pero hacerlo a través del reconocimiento del trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado hasta el momento por la vida de una cierta remuneración y hasta de generación de antecedentes jubilatorios en la materia, con lo cual se logran también avances en materia de derechos en ese campo, y se logra ampliar mucho también digamos, los niveles de bienestar general en la sociedad. Es como ir agregando en cada etapa nuevos desafíos y nuevas metas alcanzables, evidentemente. Y en un contexto más general, yo diría, ese es un poco el espíritu con el que hemos armado en la OIJ, con muchos socios internacionales y por supuesto los organismos miembros de los gobiernos de la región, lo que se ha dado a denominar la Agenda para el Desarrollo y la Inversión Social en Juventud como desafío en términos de Agenda Post-2015, que es el tema que tenemos planteado para estas próximas etapas de esta instancia de participación colectiva y de diálogo colectivo que estamos teniendo en el marco de la escuela virtual. En esa agenda, lo vamos a ver con más calma en estas próximas semanas, está planteado muy fuertemente la idea de ser muy consecuentes entre el tipo de propuestas que se hacen en relación a tratando de responder a las expectativas, pero a su vez ser muy consistentes entre la formulación de metas precisas, evaluables, medibles, etcétera, alcanzables, con la asignación de recursos correspondientes. En muchos de nuestros países, como hemos visto en los encuentros de estas semanas pasadas, todos nuestros países tienen política nacional de juventud, plan nacional de juventud, etcétera, pero en general esos planes y esas políticas carecen de tres cosas fundamentales. No tienen metas precisas,
no tienen responsabilidades institucionales claramente establecidas y no tienen presupuesto asignado. Por tanto, son papel mojado, como se dice en algunos contextos, o son simples expresiones de deseos, evidentemente. La agenda post-2015 que estamos proponiendo de la OIJ es que a futuro estos planes tengan efectivamente esas tres condiciones reunidas para que podamos trabajar de manera más consistente. Y eso implica que revisemos mucho la inversión en general, sobre todo, así como las responsabilidades institucionales. Creo que los comentarios que hacía Santiago respecto al caso de Uruguay son muy elocuentes en ese sentido. El plan, tanto el plan pasado como este futuro, trata de tener esas tres condiciones de manera muy, muy precisamente definidas, evidentemente. Sobre todo el campo de las metas precisas y las responsabilidades institucionales claramente establecidas, y en el campo del presupuesto asignado de una manera más general, no en relación al presupuesto específico, sino al presupuesto general del Estado, evidentemente, que es un camino posible sin ninguna duda. El estudio que se presentó hace poco tiempo en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud en Burgos, en España, este informe denominado Invertir para Transformar, que está siendo utilizado como referencia bibliográfica central de esta actividad con la escuela virtual, muestra que los países invierten de manera diversa y de manera en muy diversos niveles y de muy diversas formas de distribuir esa inversión en juventud, y que hay que trabajar muy fuertemente a futuro en adelante. Yo recordaría en ese sentido uno de los temas que hemos destacado en estos análisis anteriores, y es la muy inversamente proporcional inversión en salud respecto a la edad. Es decir, el gráfico que se incluye en este cuadro nos muestra que cuando uno compara inversión en salud con el ciclo de vida, la inversión de salud es prácticamente inexistente, como hasta los 40, 50 años, y a partir de ahí recién comienza a subir, y se concentra muy masivamente en las últimas etapas de la vida de las personas, al punto de que la Organización Mundial de la Salud ha mostrado con mucha evidencia estadística que nuestros países invierten casi lo mismo en los últimos 15 días de vida de una persona que en los primeros 15 años de vida de una persona. Algo que nuestras sociedades tendrán que discutir muy fuertemente a futuro para saber si esto es lógico, si hay que seguir invirtiendo en centros de tratamiento intensivo para estirarle la vida a una persona un mes o 2 meses, o hay que tratar de cambiar ese tipo de prioridades, pensando en el conjunto de nuestras sociedades, evidentemente. En fin, temas que a futuro están en la agenda de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades civiles, y que habrá que seguir trabajando sin ninguna duda para poder seguir avanzando como corresponde. Y en esto ojalá logremos un mayor número de países que puedan trabajar del modo en que, por ejemplo, se trabaja aquí en Uruguay, que es el caso que hemos analizado más en particular hoy en día. Volvería a preguntar si hay alguna pregunta adicional o si ya vamos cerrando este ciclo. Creo que ha sido muy, muy interesante la conversación, efectivamente, y de mi parte, por lo menos, les agradezco a Santiago y a Elena su participación, y les paso, Oscar, Andrea, a ustedes en Bogotá para que hagan el cierre correspondiente. Vale, Ernesto, mucho. Que justamente queremos también motivar a todos los participantes de streaming y de las aulas, de los diferentes ambientes, a continuar la discusión en estos espacios. Existen abiertos foros que podemos hacer uso de ellos para continuar con estas discusiones, para no dejar quizá morir todas las ideas y todos los elementos que hemos logrado abordar o que han realmente logrado abordar cada uno de ustedes, tanto Elena, Santiago, como ti, Ernesto, como los aportes que tú haces, Ernesto, continuarlos en las aulas, y a partir de ahí también motivar a que estas discusiones se articulen con los temas que estamos generando. Entonces, a cada uno de ustedes muchas gracias. Creo que a muchos escucharlos también nos dejan reflexiones y quizá también pasiones también por realizar también. Digamos que tú, Ernesto, has estado en todas las conferencias y también has logrado que también los participantes también tomen mayor fuerza, junto con también Elena. Tus participaciones las hemos revisado dentro de los diferentes canales, te han generado también motivación, igual que en tu caso, Santiago, que muchos jóvenes, digamos que quizá vemos también elementos representativos desde otras latitudes también, y bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo y por su dedicación. Lamentablemente, bueno, hubo inconvenientes técnicos, esperamos poco a poco ir mitigando estos elementos técnicos, pero bueno, la internet es volátil y esto es un elemento que debemos lidiar con estos escenarios. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, gracias, un gusto participar. Saludos al resto del panel el que está por acá en la vuelta y también a ustedes por allá y al resto de los participantes. Un abrazo. Adiós. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, seguimos viéndonos. Nos vemos. Vale. Chao.